El destino, por supuesto que es un tema muy grande, por supuesto que es un tema demasiado grande. No podríamos decir nada nuevo, ya se ha dicho mucho sobre el destino, se ha pensado mucho y se ha hablado mucho sobre su existencia o su inexistencia, su posible existencia y su posible inexistencia. Podríamos apenas comentar 2 palabras o 1 y media, y tal vez no es más que esa la pretensión en este caso. Para empezar, podríamos entender al destino como la creencia de que los eventos que sucederán, las cosas que van a pasar, desde las más inmensas y categóricas hasta las más minúsculas, si se quiere, hasta las más mínimas, están prefijadas. Todas las cosas que van a suceder están prefijadas, como si fueran las órbitas que guían a los astros. Los astros deben necesariamente, sin capacidad de modificar su trayecto, seguir esas órbitas, completar sus círculos, y ya están prefijadas sus variaciones, y ya está prefijado lo que les sucederá el día que les pase un asteroide u otro astro por al lado. Cada variación de esa órbita, cada alejamiento, está prefijado, todo está prefijado, nada está librado a la suerte. El destino no deja nada librado a la suerte. Esa es la idea del destino. Las cosas están prefijadas y no hay posibilidad de hacer nada distinto que lo que ya está escrito. Todo está prefijado, incluso estas palabras que estoy diciendo con presunta aleatoriedad a las 22:16. Este preciso momento del día, que es distinto, en el que ustedes que no existen, escuchan esto que estoy diciendo y que lamentablemente ya he tenido que grabar varias veces. Esa es la idea del destino. Si existe o no, no es el tema ahora. Es posible que sea una de esas cosas que nunca podamos saber. Es posible que sea una de esas cosas que nunca podamos saber. Lo que importa es pensar un poco, en este caso, sobre cuál es nuestro papel en esta prefijación de las cosas que habrán de suceder. Es decir, ¿tenemos libertad? Y si no la tenemos, ¿cuál es el sentido de las cosas? ¿O hasta qué punto tenemos libertad dentro de el trayecto de la órbita? ¿Simplemente cumplimos un papel fijo como los astros en las constelaciones? ¿O podemos modificar mínimamente el trayecto o mínimamente la cara que apuntamos a la luz para reflejar algo distinto? Se han escrito muchas cosas sobre el destino. Se han escrito textos teóricos y se han escrito textos literarios, más relacionados con la invención y con la mentira. Conocemos el mito de Edipo, ¿no? Edipo, hijo de Layo y de Yocasta, nace bajo la predicción, bajo el signo de que cuando sea adulto habrá de matar a su padre y de casarse con su madre. Sus padres intentan hacer todo lo posible para quebrar ese destino, para torcer eso que han dictado las Moiras, que incluso preceden a los dioses, y lo envían siendo un bebé en realidad, a un bosque para que muera y se lo coman las fieras, incluso le hieren los pies para que no tenga movilidad. Pero Edipo es rescatado, es llevado a otro reino, una ciudad lejana, pero dentro del mundo conocido, al fin. Pasan los años, se cría, crecen las sospechas sobre su destino y sobre la legitimidad de sus padres, y decide huir de la ciudad para alejarse de los que cree que son sus padres. En el camino se cruza con un hombre y un lío de egos, un problema de egos hace que se trencen en una lucha mortal en la que gana Edipo y mata a un rey. Ese rey sabemos que resultó ser su verdadero padre, su padre biológico, Layo. Sabemos después que Edipo continúa su trayecto, llega a Tebas, la que sin saberlo es su ciudad natal, la que fatalmente es su ciudad natal. Salva a la ciudad, a los tebanos, de un peligro de la esfinge que planteaba un acertijo que Edipo resuelve muy ingeniosamente. Al llegar a la ciudad es recibido con muchos honores, tantos que, como la reina ha quedado viuda, está libre el trono de rey, lo coronan rey. Se casa con Yocasta y tienen hijos y viven felices por un tiempo, hasta que a la ciudad comienza a asolarla una peste, y es en este punto en el que comienza la obra que conocemos de Sófocles, el Edipo Rey de Sófocles, una obra que dura un solo día
día en el que, a través de comentarios y rebusques en el pasado y comentarios de testigos y de discusiones con el profeta Tiresias, con el profeta ciego Tiresias, esa imagen que fantástica, el que no ve las cosas que ven todos, pero sí ve lo que nadie ve, el que ve más allá de la vista. Edipo termina descubriendo quiénes son sus verdaderos padres, termina descubriendo que ha matado a su padre, Layo, y que se ha casado con su madre. En consecuencia, sabemos que Yocasta se quita la vida y sabemos que él se perfora los ojos para no ver más las cosas de este mundo y que vive el resto de su vida deplorable y desdichada, en el exilio. Hay distintas interpretaciones de este relato. Interpretaciones de qué o interpretaciones por qué. Lo que buscamos explicarnos es por qué le sucede todo esto a Edipo y, en última instancia, por qué nos sucede todo esto a nosotros. Porque todo buen texto o todo buen lector entiende que todas las cosas que se han escrito hablan también sobre él mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me sucede esto? ¿O por qué nos sucede esto? Porque Edipo no fue un mal rey. Siempre se comportó rectamente, vivió fuera de la ciudad, se crió como un heredero a rey, como un heredero al trono. Cuando supo de esta profecía, intentó alejarse de los que creía que eran sus padres. Hay quienes dicen que lo que cometió Edipo, el gran error, fue el pecado de Ibris, que es el pecado de exceso, el pecado de soberbia, uno de los peores para los griegos del mundo antiguo. Pero podríamos pensar en otra interpretación que hace que el relato sea todavía más trágico y más universal, porque la tragedia de Edipo no es la tragedia del que es soberbio por insultar a Tiresias o por matar a Layo, del que es soberbio y que por tanto es castigado. La tragedia de Edipo es la tragedia del castigo que no tiene justificación, es la tragedia del destino injusto, es la tragedia de la injusticia, es la tragedia de la injusticia. Y en última instancia, incluso aunque no creamos en el destino, podemos entender esta historia de todas formas y sentir empatía y hacerla nuestra, porque lo que le sucede a Edipo también en última instancia no es que él no puede contravenir al destino. Ese no es el mensaje. El mensaje no es que no hay forma de eludir el destino. El mensaje es que la vida es injusta, o que la vida no tiene sentido, o que no somos capaces, por más poderosos que seamos y por más bien que actuemos, no somos capaces de operar o de modificar las cosas que nos suceden, las cosas que van a pasar si se quiere, pero también las cosas que nos suceden. Siempre hay algo que se nos va a escapar. Por más poder que tengamos, por más que planifiquemos, siempre estará esperando el signo de la tragedia para atraparnos, para cumplir un destino terrible, para forjar su desenlace horriblemente perfecto, para cruzarnos con una esfinge que nos está esperando, para cruzarnos con Layo, que es nuestro padre y al que habremos de matar, para que suceda algo que nos demuestre que no tenemos poder sobre nada de lo que nos sucede, que no podemos torcer las cosas que van a pasar. Esa es verdaderamente la tragedia de Edipo, y esa es verdaderamente, creamos o no en el destino, nuestra tragedia. Volviendo un poco a la posibilidad de que el destino sí exista, o estas figuraciones literarias de que el destino sí exista y de que encontrará las formas que necesite para cumplirse, y esto nos va a encaminar hacia la idea final, podemos acordarnos del romance del enamorado y la muerte. Es este texto medieval, español, en el que tenemos a un hombre al principio que está durmiendo, dormitando, se le aparece una mujer que cree su amante, y termina revelándose en realidad como la muerte, que viene a buscarlo, que viene a llevárselo. El hombre, por supuesto, no quiere morir. ¿Quién quiere morir? ¿Quién querría morir? El hombre no quiere morir. Le pide tiempo a la muerte y la muerte le concede 1 hora de vida. Él la va a usar en volver con su amada, en tener un último momento con ella, acaso para despedirse. Entonces se viste, corre por la ciudad, intenta llegar a su casa. Ella no le puede dar entrada porque están sus padres. Él intenta trepar por una ventana, comienza a subir y en un momento cae. En el momento en el que cae, se cumple la hora que le había sido concedida y aparece la muerte para llevárselo para siempre. El destino va a encontrar las formas de cumplirse.
El destino conoce el trayecto. Lo único que hizo, en este caso la muerte, fue concederle una última gracia, casi perversa, pero al menos le permitió volver a hablar con su amada, intercambiar unas palabras, no verla, no besarla, no abrazarla, pero sí intercambiar unas palabras. Es un tipo de relato sencillo, es un relato elemental, un poema elemental, pero revela de forma muy clara esta cuestión, este tema, de que no es posible evitar esta órbita que ya nos ha sido prefijada, que tenemos que cumplir necesariamente. Y este tema aparece también de forma muy interesante en un texto de Dolina, cuyo título ahora no recuerdo, pero es un relato breve que cuenta el mundo del teatro desde la perspectiva de los personajes que deben cumplir solamente su rol, que solamente pueden decir las palabras que están escritas en la obra, que están condenados a esa cárcel, a esa prisión de lo prefijado, de lo preescrito, de lo predicho. Hay una frase en ese texto que lo que dice es que lo único que podemos hacer nosotros es modificar las sinuosidades del camino, pero que, sinuosidades o no, hemos de llegar siempre al mismo sitio que está prefijado por el destino. Me parece que es fantástica esta idea porque nos revela o arroja una interpretación bastante verosímil sobre cuál es nuestro papel entonces en el destino, que era la pregunta que nos habíamos hecho al principio. ¿Cuál es nuestro papel si las cosas están prefijadas? ¿Podemos modificar algo de lo que ya está escrito? ¿Qué tal si nosotros somos capaces de leer ese destino, ese nuestro destino? Si lo podemos leer, ¿podemos entonces hacer algo para evitarlo? Ya la tragedia de Edipo, que en realidad tal vez fue de algún modo la tragedia de Layo, nos indica que no. Layo supo cuál era su destino y tenemos muchos otros ejemplos. Tenemos a los propios dioses que no pueden evitarlo y que también sufren el castigo de sus propios hijos. Tenemos a Cronos, tenemos a Urano, que sufren el castigo de sus hijos y sufren eso que han tejido las moiras, que han tejido las parcas. Cabe también la pregunta de, ¿hay algo, hay otra mano detrás de las moiras que las controla, que les dice qué forma debe tener el telar que deben tejer? Hay un poema de Borges que habla sobre el ajedrez, por supuesto que como una analogía, como una metáfora del destino, y en una parte dice: Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. Y después continúa, ¿no? Es esta analogía en la que hay un encadenamiento de servidumbres, un encadenamiento de condicionantes, de sujeto que controla a otro sujeto, que controla a otro sujeto. Es la clásica pregunta, casi que en broma, de ¿vivimos en una simulación? Es decir, tenemos por un lado las piezas del tablero de ajedrez que en las reglas de su mundo consideran tener libertad, posiblemente. Tenemos el tablero de ajedrez del mundo que nosotros conocemos y habitamos, y cuyas reglas nos parecen suficientemente verosímiles, y creemos que tenemos libertad y libre albedrío. Creemos que nosotros controlamos a la pieza de ajedrez, pero tal vez detrás de nosotros hay un Dios, hay una fuerza que controla nuestra mano, que controla a la pieza. Y en última instancia, podemos seguir preguntándonos, ¿hay otro Dios? ¿Hay otra mano detrás de la mano que controla las nuestras, que mueven a las piezas? Esa es la pregunta que tal vez nunca podremos responder. Pero creo que esta respuesta que ensaya Dolina es muy interesante. Es esta noción de que sí podemos modificar algo en nuestro destino. Sí podemos modificar algo en las cosas que están escritas. A la recta final, al destino, al punto, hemos de llegar. Pero podemos elegir por dónde pasamos. Volveremos a Ítaca. Esto lo dice Cavafis también, hablando de Odiseo. Llegaremos a Ítaca. Es necesario, es preciso que lleguemos a Ítaca. No podremos evitarlo. Es preciso que nuestro hijo nos mate. Es preciso que muramos dentro de una hora. Lo que podemos hacer, lo que podemos elegir es en qué ciudad vivimos mientras no matamos a nuestro padre y nuestro destino cumple su tragedia. Con quién pasamos o dónde pasamos la última hora de nuestra vida.
qué paisajes recorremos, qué hacemos en el trayecto que nos hace volver a Ítaca. Hemos de llegar indefectiblemente al punto que ya está prefijado, no sabemos por quién. Lo que podemos elegir son las sinuosidades del camino que recorremos.